Muy buenas tardes niñas, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio basado, digamos que en el nivel uno, que tiene que ver con corriente eléctrica, que es el tema que empezamos en física. ¿Listo? Después de ver lo de magnetismo, pues en este caso pues vamos a seguir viendo durante el periodo más magnetismo, pero pues vamos a asociarlo también a corriente eléctrica porque en sí es todo, es parte de lo mismo que es energía. ¿Listo? Entonces hay muchas cosas que nos sirven, que están asociadas. ¿Listo? Em, Primero que todo, pues hay que aclarar las variables, hay que aclarar la fórmula antes de desarrollar el ejercicio. Entonces hay que mirar una cosa. Em, en estos ejercicios de nivel uno vamos a hallar intensidades de corrientes que se simboliza con la letra I mayúscula. A calcular también cargas, cantidad de carga, que en este caso se simboliza con la letra Q. Y tiempo, que pues es la T. ¿Listo? Tengan en cuenta una cosa, niñas. Una cosa es la intensidad de corriente y otra cosa es la cantidad de carga. ¿Listo? La intensidad de corriente como tal es la intensidad que viene, digamos que asociada desde el poste de la luz hasta la toma, ¿sí? Y la cantidad de carga es lo que transporta, digamos, un cable de cobre. Esa es la cantidad de carga. ¿Listo? También hay que mirar una cosa, pues ya lo que son unidades de medida, la intensidad siempre se mide en amperios, la carga, la cantidad de carga se mide en coulombios y el tiempo se mide en segundos. Esto de manera de para yo hacer una fórmula. Recuerden que a veces es necesario hacer conversiones, como en el caso del tiempo. ¿Listo? Entonces debemos manejar estas tres variables con estas tres unidades para poder aplicar mi fórmula. ¿Listo? Otra cosa, tener en cuenta que coulombios sobre segundo siempre es amperios. ¿Listo? A la hora de despejar de pronto sistema internacional de unidades. Otra cosa, no confundir la intensidad que está en amperios con la que está en voltios, con voltaje como tal, que eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos lo de la ley de Ohm. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio. Me dice, por una sección de conductor pasan 0,16 coulombios en un tiempo de 64 milisegundos. Calcular cuál es la corriente. Entonces vamos a mirar una cosa. Primero vamos a interpretar el gráfico como tal, perdón, el ejercicio. Entonces me está diciendo que por un conductor, ¿sí? Por una sección de conductor. Una sección de conductor puede ser un alambre de cobre. Digamos que este es mi alambre de cobre. ¿Ya? Y dice que pasan 0,16 colombios. ¿Cómo simbolizo eso? Es como yo coger unas tijeras y partirlo. Vamos a decir que esto es el cable cuando yo lo rompí y aquí está pues eh, puede ser muchos cablecitos de cobre o uno solo, como el de las duchas por ejemplo. Lo que me está diciendo ese valor de 0,16 colombios es la cantidad de carga que pasa por el cable. ¿Sí? Si una cantidad de carga es muy fuerte puede generar que el cable no aguante y se queme. ¿Ya? Pero eso es muy diferente a la intensidad de la corriente. La intensidad de la corriente es, digamos, es la que llega y la cantidad de carga es la que se controla en el conductor, o sea, en el cable. Entonces un ejemplo muy sencillo es como cuando ustedes tienen, digamos, van a un hospital o a una fábrica o algo y vemos tomas de color naranja, que son tomas de 220 voltios, donde está establecido poner o es, digamos que adecuado, conectar cargadores o dispositivos que pidan esa cantidad de voltaje, que es 220 voltios. Entonces la intensidad de la corriente, porque eso va asociado, en esas tomas sería más fuerte. Y si yo asocio, conecto un cargador, digamos, de un celular a una toma de esas, no puede pasar que se puede quemar. No siempre, pero puede pasar. Entonces es porque la carga eléctrica fue tan fuerte que el cable no aguantó. Entonces es más o menos ver eso. Digamos que la intensidad es lo que está en la pared, la toma, y la carga es lo que se transporta por el cable. ¿Sí? Recordemos que hay dispositivos que inclusive por ejemplo los dispositivos como los cigarrillos electrónicos normalmente se cargan es con el computador porque la intensidad es más bajita y puede generar un corto. Se puede quemar el dispositivo al conectarlo directamente a la corriente de la pared. O lo mismo lo que pasa con las aspiradoras de los carros que tienen la toma del cigarrillo. La batería genera una cantidad de carga menor que genera pues que funcione. O sea, es decir, esas aspiradoras no se les puede conectar directamente a una toma de la pared porque va a generar un corto, porque la toma es muy fuerte. ¿Sí? O sea, más o menos así. Esto igual en el transcurso del periodo vamos a ver ejercicios así. Listo, entonces
Vamos a mirar qué más datos tenemos. Dice que hay un tiempo de 64 milisegundos, pero recuerden que el tiempo, perdón, siempre lo debo manejar en segundos para poderlo operar en física siempre. Entonces, vamos a hacer una recolección de datos. Entonces, vamos a mirar qué datos nos da el ejercicio y qué datos nos pide. ¿Listo? Entonces, tenemos que por un conductor, ya les explicaba cómo, tenemos una cantidad de carga que es Q, que es igual a 0,16 coulombios. ¿Listo? Ahí no hay nada que hacer, no hay conversiones, ahí está todo. Listo. Y me está diciendo también que hay un tiempo de 64 milisegundos y me está pidiendo calcular la cantidad de la corriente que sería ahí. Bueno, sí, la intensidad de la corriente. Listo, hay que mirar una cosa. En la parte de los coulombios, normalmente siempre se maneja así, casi nunca se genera una conversión. Igual una conversión es conversión, siempre se maneja igual la misma fórmula. En la parte del tiempo, como ustedes observan, tenemos un tiempo en milisegundos. Por lo tanto, este ejercicio me obliga a hacer una conversión antes de aplicar mi fórmula. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a hacer es hacer esa conversión, que eso es algo que ustedes ya saben. Vamos a mirar, hacemos un repaso de grado sexto. Tenemos 64 milisegundos y lo vamos a pasar a segundos. Vamos a pasar de menor a mayor o de mayor a menor. En este caso vamos a pasar de menor a mayor, ¿cierto? Porque los milisegundos son más pequeños que los segundos, ¿cierto? Entonces yo lo voy a hacer de manera de fórmula. Hay un método de la escalera, hay muchos métodos. A mí me gusta mucho la manera de la fórmula, es más práctico. Entonces yo pongo 64 milisegundos por, y aquí es donde va la clave. ¿Será que el 1 va arriba o el 1 va abajo? En este caso, como vamos a pasar de menor a mayor, el 1 va arriba, ¿cierto? Cuando es de mayor a menor, el 1 va abajo. Ese 1 hace referencia a un segundo, que es en lo que voy a convertir o a lo que voy a llegar. Y abajo, cuánto vale ese segundo en lo que está al principio, o sea, 1000 milisegundos. ¿Qué significa eso? Que 1000 milisegundos es un segundo. ¿Listo? Fácil. Entonces aquí simplemente lo que hago es suprimir o despejar lo que son unidades de medida para que no me estorben, me quedan los segundos solos. Quiere decir que lo que me dé me va a dar en segundos. 64 por 1 me da 64 y 64 dividido 1000 es 0,064, ¿cierto? Ustedes lo pueden comprobar en la calculadora. Quiere decir que 64 milisegundos son 0,064 segundos. ¿Listo? Y ese es el valor que yo voy a manejar en mi fórmula. Entonces el tiempo es 0,064 segundos. ¿Listo? Recuerden que esto es un repaso de lo que ustedes veían hace mucho tiempo cuando empezaron a saber de el sistema internacional de unidades y empezaron a hacer conversiones. Normalmente los profesores nos explicaban, para empezar, lo que eran conversiones de medida de longitud. ¿Listo? Voy a activar aquí mi calculadora. Regálenme un segundo para empezar a desarrollar en la calculadora a ver cómo nos va. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahora vamos a la fórmula, que esto es lo importante. Entonces, la fórmula me dice que para calcular la intensidad yo debo dividir la cantidad de carga sobre el tiempo. ¿Listo? Entonces es muy sencillo, es simple. Entonces me quedaría I, que es la intensidad, va a ser igual a la cantidad de carga, que sería 0,16 coulombios, sobre el tiempo, esta vez en segundos, que sería 0,064 segundos. ¿Listo? Eso al hacerlo en la calculadora, sí, tengan en cuenta que a veces, porque nos ha pasado, a veces no es que estemos más, sino la calculadora es la que coge mal los términos. Entonces 0,16 dividido 0,064 es igual a 2,5. ¿Listo? 2,5 o 2,5. Listo, 2,5. Ahora, recuerden una cosa, coulombios sobre segundos es igual a amperios y la intensidad siempre es en amperios. Por lo tanto, la respuesta del ejercicio es 2,5 amperios. Esa es la intensidad de la corriente antes de llegar al cable. ¿Listo? O bueno, la que llega al cable, ya después se convierte en carga. Listo. Hasta ahí es el primer ejercicio. Es muy sencillo. Entonces, como estamos paso a paso, ahora estamos mirando lo que es carga eléctrica, cuáles son sus unidades, cómo se calcula. Entonces, por eso vamos paso a paso, con la fórmula más sencilla primero. Ahora, voy a borrar el ejercicio y voy a mirar una cosa. Como ustedes observan, siempre que hay una fórmula con un igual, obviamente, hay fórmulas que se pueden despejar. ¿Qué quiere decir?
que esta fórmula original me va a servir para calcular cualquiera de las tres variables. Entonces lo que yo debo hacer es despejar. Entonces ya usamos la original, que es la intensidad, que es igual a Q sobre T. Listo, vamos a basarnos solo en los términos. Listo, ahora si un ejercicio les llega a pedir Q, es muy simple. Yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo dejar la Q aquí donde está, y este tiempo que está viviendo lo paso a multiplicar, me queda I por tiempo. ¿Listo? Ustedes le pueden dar toda la vuelta y da lo mismo. O sea que para calcular Q es igual a intensidad por tiempo. ¿Listo? Y si a mí me llegan a pedir calcular tiempo, entonces esta que está multiplicando pasa a dividir. Entonces me va a quedar intensidad sobre Q igual a tiempo. ¿Listo? Entonces, miren, es muy sencillo. Para calcular intensidad es Q sobre T. Para calcular Q es I por T. Y para calcular tiempo es I sobre Q. ¿Listo? Entonces esto es muy sencillo. O sea, la idea es tratar de despejarlo lo mejor posible, no confundirnos de pronto, porque a veces, aunque la fórmula es muy sencilla, tiende a ser confusa. Entonces la idea es pues tratar de manejarlo bien. Igual esto se puede manejar también como nosotros habíamos visto con el triangulito. En este caso el triangulito me quedaría, digamos, Q, I y T, ¿sí? El triangulito este que manejamos mucho en física. Entonces pues va a ser muy sencillo. Por ejemplo, si voy a calcular la intensidad es Q sobre T. Si voy a calcular T es Q sobre I. En este caso le puedo dar la vuelta, no hay problema. Y si voy a calcular Q es I por T. ¿Listo? Entonces también lo pueden manejar de esa manera. ¿Listo? En este caso pues yo puedo manejarlo o sea, es decir, por ejemplo, cualquiera me puede decir que está al revés. Al despejar, por ejemplo, la parte de tiempo, que está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, cuando yo paso, tapo el tiempo, me queda así, al revés. Pero entonces guíense siempre, o sea, este triangulito es para acordarnos, pero guíense siempre en el despeje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo sé que Q aquí está como numerador y yo voy a despejar T, pues tiene que pasar a ser denominador. Entonces me queda de esta manera. ¿Listo? Pero igual ustedes lo saben hacer, porque yo sé que ustedes son unas duras en esto y es simplemente saber despejar. ¿Listo? Espero que hayan entendido el ejercicio, que hayan entendido el despeje, y pues en clase ya empezamos a hacer los ejercicios, y cualquier cosa pues me dicen en la clase. ¿Listo? Muchas gracias, niñas.